Cordial saludo. Mi nombre es Ingrid Misnasa. A continuación realizo esta presentación para el curso Biología Celular y Molecular. El tema se llama Biomoléculas Orgánicas. Sobre la fase 2, presentado a mi tutora Joana Fabiola Riaños y a mis compañeros del grupo 222 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Entonces comenzamos primero mirando lo que son las biomoléculas orgánicas. Miremos que las biomoléculas tienen un significado muy importante. Primero tenemos bio, que significa organismo vivo, y moléculas, que es la unión de dos o más átomos distintos. Este es la definición primordial y la más importante sobre lo que es biomoléculas. También decimos que son moléculas que forman parte de todos los seres vivos, fundamental para la estructura y funcionamiento del organismo, que están formados por materia viva, como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, que representan la mayor parte de los átomos de los seres vivos. Entonces miremos, las biomoléculas orgánicas son 4. Están los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. Tenemos acá los carbohidratos. Los carbohidratos son moléculas biológicas que se les conoce con el nombre de azúcares y están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Se pueden encontrar en diferentes formas. Tenemos carbohidratos monosacáridos, que es la unidad más pequeña de los azúcares, que está formada por una cadena de 3 a 7 átomos de carbono. Entre ellos tenemos como la ribosa, la desoxirribosa, la fructosa, la galactosa y la glucosa. Un ejemplo de ellos tenemos en la glucosa, que es el más abundante en los seres vivos, que está formado por 6 carbonos. Se produce por la fotosíntesis de las plantas, que circula en nuestra sangre y la encontramos en muchos productos dulces. Aquí tenemos una imagen sobre las frutas que pertenece a la fructosa. También los carbohidratos. Tenemos los carbohidratos oligosacáridos, estos carbohidratos están formados por la unión de 2 a 10 unidades de azúcares, formados por una molécula fructosa y una glucosa. Un ejemplo de los oligosacáridos es el azúcar de caña. Tenemos los carbohidratos polisacáridos, que son largas cadenas formadas por varias unidades de azúcar, incluso cientos, que dan forma y firmeza a ciertos organismos, como por ejemplo tenemos el almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina. El almidón, cuando las células de las hojas producen azúcares mediante la fotosíntesis, almacenan una parte de ella como almidón y la otra la envían a las raíces y a las semillas. Así también en los seres humanos, cuando consumimos productos, aprovechamos esa reserva energética de las plantas y la convertimos en glucosa por medio de la digestión. Tenemos la imagen sobre el almidón. Miremos la celulosa, que forma parte de los tejidos de sostén o estructura en las paredes de la célula vegetal. Aquí tenemos la imagen. Tenemos el glucógeno, que es el azúcar que ingerimos en los alimentos, los convierte en glucosa y el exceso se envía hacia el hígado y se forma glucógeno y participa en la hormona insulina. Aquí tenemos una imagen sobre el glucógeno. Tenemos la quitina, que se encuentra en los insectos y forman parte de la pared celular de los hongos. Tenemos aquí la imagen de la quitina de origen animal, que forma el exoesqueleto de insectos.
Continuamos con los lípidos. Los lípidos también son sustancias insolubles en agua. Se dice que forman parte de las membranas biológicas y que se utilizan como reserva de energía. Los lípidos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Funcionan como reserva energética. Algunos deben ser consumidos en la dieta como vitaminas, otros realizan funciones como las hormonales. Los lípidos se dividen en lípidos simples, lípidos compuestos y los esteroides. Miremos ahora los lípidos simples. Los lípidos simples son los que solo contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, que se dividen en aciglicéridos. Cuando es líquido se llama aceite, o aciglicéridos grasa cuando está sólido. Tenemos los líquidos compuestos. Los líquidos compuestos contienen otros elementos como el nitrógeno, el fósforo, el azufre. Este grupo pertenecen los fosfolípidos, que forman parte de las membranas celulares, compuestos por moléculas de alcohol a la que se unen dos grasos ácidos. Hay una imagen sobre los lípidos compuestos. Tenemos también sobre los lípidos, que son los esteroides, que se componen de vitaminas y hormonas. Un ejemplo de este es el colesterol, que es un componente vital de las membranas de las células animal y que también participa como en las hormonas sexuales femeninas y masculinas. O la aldosterona, la hormona que controla los niveles de la sal. Aquí tenemos una imagen sobre el colesterol, la testosterona, la vitamina D y la cortisona. Continuamos con los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son compuestos orgánicos de elevado peso molecular, formados por el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo. Una de las funciones más importantes y fundamental es la función que cumplen es sintetizar las proteínas específicas de las células y de almacenar, de duplicar y transmitir los caracteres hereditarios. Es una de las funciones más importantes que cumplen los ácidos nucleicos. Se dice que el descubrimiento de los ácidos nucleicos se debe a Meissner, el cual, trabajando con leucocitos y espermatozoides de salmón, obtuvo una sustancia rica en carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y un porcentaje elevado de fósforo. A esta sustancia se la llamó en un principio nucleína por encontrarse en el núcleo. Aquí tenemos una imagen sobre los ácidos nucleicos. Continuamos, aquí tenemos los nucleótidos también, que forman parte de los ácidos nucleicos. Son moléculas orgánicas formadas por la unión covalente de un monosacárido de 5 carbonos, una base nitrogenada y un grupo fosfato. La función principal es el transporte de átomos en la cadena respiratoria mitocondrial e intervenir en el proceso de fotosíntesis, el transporte de energía y transmisión de los caracteres hereditarios. El ARN, que son los ácidos ribonucleicos, es una molécula que cumple una importante función al permitir copiar la información contenida en el ADN, transportar a las estructuras celulares encargadas de elaborar las distintas proteínas. Tenemos la imagen sobre los nucleótidos del ADN. Miramos las proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y la mayoría contiene además azufre y fósforo. La función fundamental que tienen las proteínas es esencial para el crecimiento. Gracias a su contenido de nitrógeno, es fundamental para el mantenimiento de diversos tejidos del cuerpo, como los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas,
las hormonas y las enzimas. También ayudan a transportar determinados gases a través de la sangre, como el oxígeno y el dióxido de carbono. Aquí tenemos unas funciones principales sobre las proteínas. Tenemos la función estructural, la función del movimiento, función inmunológica, la función hormonal, la función digestiva y el transporte de nutrientes por medio de la hemoglobina. Entonces, mirando las 4 biomoléculas orgánicas, podemos sacar unas conclusiones importantes y podemos decir que las biomoléculas son muy importantes, ya que son esenciales en todo organismo, de todo ser vivo, ya que los carbohidratos son los que nos inyectan energía para trabajar. Las grasas o lípidos son nuestra reserva energética. Las proteínas y vitaminas actúan como estructura y soporte del organismo, y los ácidos nucleicos cumplen su función de heredar el material genético, es decir, son las famosas moléculas de la vida. La importancia es grande si consideramos que ellas se agrupan de manera sorprendente para integrar la célula, que es la unidad más pequeña que va a formar a todo ser vivo. Entonces, gracias a estas moléculas podemos decir que somos individuos capaces de desarrollarnos, de ser aptos para llevar a cabo cualquier función, y que de manera independiente dan a sus distintos componentes las características que definirán nuestros comportamientos. Este sería, en conclusión, de todas las biomoléculas orgánicas las que hemos visto. Tenemos unas referencias bibliográficas, lo cual fue recuperada esta información para darles a presentar. Espero que haya sido de una buena ayuda y una buena comunicación para ustedes, que les haya servido de mucho. Muchas gracias.